es el centro de nuestras vidas, nuestra razón de ser, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, amados hermanos, por ayudarnos en esta oportunidad a estar en la presencia del Señor para adorarle, para cantarle, para elevar nuestros corazones delante de Él y reconocerle como nuestro único y gran Dios. En esta mañana, luego de haber estado en esa actitud de adoración, postrados delante de Dios para adorarle, para exaltarle, para aclamarle. En esta mañana, con motivo precisamente del Día del Padre, quisiera compartir con ustedes un texto, un pasaje, un episodio en la vida de Jesús. Dios pudo tomar cualquier figura para expresar la relación que Él quería tener con los seres humanos que Él había creado. Por ejemplo, podía haberse designado creador y nosotros criaturas. Y con esa descripción, desarrollar una relación. Yo soy creador y tú eres criatura. Y establecer esa distancia de un creador y una criatura, un creador que se sobrepone sobre su creación y una criatura que se sujeta y se somete su voluntad al Creador, como el barro al alfarero, que doblega su voluntad maleable de un material maleable a la voluntad del Creador, del escultor, del arcillero, que le da forma según Él quiere. Dios pudo escoger cualquier figura para relacionarse con sus criaturas. Pero Dios escogió una muy especial. Él escogió la de ser padre y nosotros sus hijos. En el Antiguo Testamento no conseguimos esa relación cercana entre Dios y su pueblo, o aun cuando Él llama a Israel mi hijo, a Moisés lo llama mi siervo, Moisés, y así a cada uno de los profetas, mis siervos, los profetas. Pero cuando Cristo aparece en la escena, según este mismo el apóstol Juan describe en su evangelio, Él introduce que el verbo, la palabra que ya existía en el principio de la creación, que son las palabras con que Él arranca su evangelio, en el principio ya existía la palabra y esa palabra se encarnó, y sabemos todos que esa palabra es la palabra encarnada en Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo, que estaba en el principio de la creación, en aquel momento era la palabra creadora, porque creó todas las cosas. Luego Dios le dio palabra a Moisés y a los profetas, y esa palabra se convirtió en palabra reveladora. Dios dio a conocer los 10 mandamientos, son el que Dios se da a conocer, su voluntad moral sobre su pueblo. Y por eso los profetas decían: vino a mí palabra de Jehová
diciendo. Era una palabra reveladora. Pero cuando Cristo aparece en escena, dice Juan que ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y entonces dice él que aquella palabra se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Pero esa palabra encarnada trajo un regalo. Esa palabra que se encarnó, que estaba en el principio de la creación, que era parte del Dios creador y que decidió tomar forma humana y se encarnó cual uno de nosotros. Entonces dice que nos trajo un regalo de parte de Dios. Y no hemos podido recibir los seres humanos un mejor regalo que ese. Y dice el texto que a lo suyo, a su misión, él vino. Pero los suyos, su pueblo judío, no lo recibieron. No lo aceptaron como tal. Pero dijo, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento, Dios se convierte en nuestro Padre. Y esa figura de padre e hijo, Dios la escogió expresamente para ilustrar la relación que nosotros los hombres y las mujeres también tenemos con nuestros hijos. Como padres, tenemos hijos y hay una relación, hay amor, hay sacrificio, hay desvelo, hay todo aquello que lo que le pase a un hijo nos duele demasiado. Los que somos papás, hemos sentido que cuando un hijo se enferma, hay un dolor profundo en nuestro corazón, hay un querer que lo que le está pasando a nuestro hijo nos pase a nosotros. Lo que él sufre, lo sufrimos nosotros al doble de lo que él lo sufre. Y queremos asimilar, absorber el dolor que tiene. Solo cuando se es padre, se entiende el dolor que otro padre atraviesa cuando a su hijo le ocurre algo. Y esa figura fue la que Dios eligió precisamente para entablar entre Él como Dios Padre y nosotros sus hijos. Él pudo haber escogido otra figura, como ya lo mencioné. Autodesignarse, yo soy creador y ustedes criaturas, punto. Pero Él quiso ir más allá. Él quiso entablar una relación más cercana con nosotros. Una relación de intimidad, porque entre un padre y un hijo hay intimidad. Y Él quiso ser nuestro Padre. Y por eso Él dice, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Juan, precisamente, en su escrito, en su evangelio, él parte en dos mitades, endosó su libro, su escrito. La primera parte va del capítulo 1 al capítulo 12. Es conocido como el libro de las señales, de los milagros, de los signos. Así es conocido, esa primera parte. A partir del capítulo 13, es el libro de la pasión, el libro de la despedida, que abarca los versículos, capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. A partir del 18 viene el desenlace del libro con los hechos del arresto de Jesús, la llevada ante Pilato, la crucifixión y la resurrección. De tal manera que en esas dos porciones, en esa última porción, en el libro de la despedida, él arranca el capítulo 13 con estas palabras precisamente.
mi hora ha llegado. Él dice precisamente allí en el versículo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. A partir de ese momento, él dice que el desenlace de su ministerio, de su vida terrenal, comenzaba. Y él dice, sabiendo que su hora había llegado. En el capítulo 12, en el capítulo anterior, dice lo mismo en el versículo 23, que él sabía que la hora había llegado. No está hablando de una hora de 24 horas, de 60 minutos. Él está hablando de un periodo de tiempo que ya llegó el momento, es lo que está diciendo él. Llegó el momento de pasar de este mundo al Padre. Él había tenido 3 años andando con sus discípulos, formándolos, enseñándolos, convirtiéndolos en unos representantes genuinos del reino de Dios y sus valores. De manera que él quería vaciarse en ellos, vaciar su carácter, vaciar su vida, vaciar su visión. Por eso en el sermón de la montaña, cuando él está con ellos, él les dice, oísteis que fue dicho por los religiosos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, en su interpretación equivocada de la ley. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y él comenzó a decirle, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Comenzó a sacarles de su mente y de su corazón toda la religiosidad, el paquete religioso que era el judaísmo, para introducir en ellos el evangelio y los valores del reino. Es decir, Jesús le estaba aplicando lo que los chicos llaman en computación, estaba haciéndole un reset, estaba reseteando todo el disco duro de los apóstoles. Estaba sacando toda la religiosidad y estaba introduciendo los valores del reino. Y por eso, a partir de aquel momento del capítulo 13, él comienza una despedida. Son conocidos como sermones de la despedida. Y en el capítulo precisamente 14, en el 14 Jesús viene y él, sabiendo que él se iba, él les dice, mire, yo me tengo que ir. Ya he estado 3 años con ustedes. Y les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, como él sabía que se iba, la cruz estaba en la esquina, ya él veía la cruz cerca. Y si me fuere y os prepararé lugar, él les dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Y sigue entonces diciéndole allí, le pregunta, Señor, pero no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús da aquellas célebres palabras conocidas por todos nosotros, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y comienza Jesús a sembrar en ellos el hecho de que iban a estar solos, de que ya no iban a tener a nadie. El líder que había sido él. No se turbe vuestro corazón. Inmediatamente en el capítulo 15, que le sigue a continuación, él viene y le dice que él no va a estar físicamente, pero él va a estar espiritualmente. Y él les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y él les dice, usa una palabra que transita todo ese episodio de la vid verdadera, y es permanecer. El que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿En qué se refería Jesús permanecer en él si él ya no iba a estar? No iba a estar él, pero estaba su enseñanza que él había dejado en el sermón de la montaña y a lo largo de 3 años enseñándoles a él. Y su presencia espiritual les iba a acompañar, de tal manera que él dijo que la manera en que ellos iban a permanecer conectados a él lo ilustra con la figura de un árbol de uvas, donde él es
el que da la savia, y los discípulos entonces son aquellas ramas que para llevar fruto, para tener un racimo hermoso de uvas, apetitoso de uvas, pues teníamos que estar conectados a Él. No iba a haber una unión física, ya Él no iba a estar, pero la unión permanecía, era indisoluble, porque Él entonces inmediatamente en el capítulo 16 les dice que iba a venir otro consolador, que iba a estar con ustedes para siempre, porque mora con vosotros. Y Jesús los comienza a despedirse. Todos estos capítulos es una despedida permanentemente. Y Él les dice, yo me voy, pero vendrá otro consolador, el Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad. De tal manera que vemos a Jesús despidiéndose con esa ternura, ese cuidado de dejar todo preparado, como cuando uno se va de viaje y entonces, bueno, da instrucciones, mira, tú vas a hacer esto, recuerden esto, recuerden esto, recuerden esto. Jesús había tenido muchas vivencias y experiencias con ellos, pero quería dejar en el corazón de aquellos discípulos que Él no iba a estar, y muy seguramente el temor, el miedo, la incertidumbre. Y ahora, ¿qué vamos a hacer sin Jesús? Estamos acostumbrados a Él. Por eso, Jesús prepara sus corazones con todos estos episodios y estos mensajes del Espíritu Santo, de la vid verdadera. Y Él llega al capítulo 17. Y Él, sabiendo que Él se iba, hace una oración preciosa al Padre. Él abre su corazón delante de Dios, como siempre lo había hecho cuando estuvo en Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y ahora aquí entonces Jesús, alzando los ojos al cielo, dice el texto, dice, estas cosas habló Jesús, capítulo 17 de San Juan. Levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dijo, Padre, en esa relación cercana de un padre a su hijo. Y cuando nosotros leemos esta frase de que Jesús se acerca y le dice Padre, se nos viene a nuestra mente cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, vengan, van a orar así. ¿Y cómo dijo Él que le dijéramos a Él, al Creador? Padre. Él nos introdujo en una relación de intimidad. La relación que yo tengo con mi hijo Paul, mi hija Laura, mi hija Pamela, es una relación de amor, de amistad, de cercanía, de entrañable, de amor sacrificial, de cosas inexplicables en una relación humana que solo la puede entender un padre y un hijo. Y él entonces comienza a decir, Padre, allí en Juan 17 en el versículo 1. Nos da esa relación. Inmediatamente después, en el versículo 1, pero en la parte final del versículo, Él dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, glorifica, la hora ha llegado. Este texto, hermanos, este discurso de Jesús, Juan lo coloca aquí, en la composición de su escrito, de su evangelio. Pero este discurso es el discurso como que si estuviese en la cruz cuando Jesús dijo, consumado es. Porque cuando Él dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es precisamente esa gloria que tiene Dios y que es la gloria de Dios. Es la manifestación visible de su magnificencia, de su poder, de su persona,
de su majestad, es aquello visible que nosotros podemos ver. Cuando Moisés estuvo en la zarza ardiendo, estaba todo ese resplandor, todo ese vestigio de la presencia de la gloria de Dios. Y entonces Moisés estuvo impresionado de esa gloria. Y cuando Moisés bajó del Sinaí, vieron que su rostro resplandecía porque había estado en la gloria de Dios. Y él se impregnó de esa gloria de Dios. Cuando estuvieron precisamente en la transfiguración, Jesús generó puntualmente su gloria. Él se revistió de su propia gloria. ¿Con quién estaba? Con Moisés y con Elías. Pero ellos no tenían gloria en sí mismos. La gloria de la transfiguración vino de Jesús mismo, que sirvió para iluminar, resplandecer su gloria sobre Moisés y sobre Elías, que eran las dos grandes figuras del Antiguo Testamento. Cuando Jesús se encarnó y se hizo hombre, Él se despojó de su gloria visible. Por eso cuando Pablo le escribe a los filipenses, esto es lo que nos dice: el que no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? Lo que en teología se conoce como la kenosis. Él se vació, no de su poder, no de ser Dios, se despojó de su gloria externa visible y se encarnó en un ser humano humilde como un carpintero de Nazaret, que no estaba revestido de gloria. No había gloria en un humilde carpintero. Y Jesús se desvistió de esa gloria. Y Él dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En los versículos 2 y 3, nosotros vamos a encontrar una enseñanza tremenda, porque Él dice allí precisamente en el versículo 2 y 3, dice: como le has dado potestad sobre toda carne al Hijo, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y tú le has dado el que puedas otorgar vida eterna a todo mortal. Le has dado esa facultad, ese poder. Y cuando nosotros a la gente le dicen: mira, te podemos, hoy en día los cirujanos, tenemos acá un cirujano, ¿verdad? Pero a los cirujanos plásticos, ellos tienen mucho trabajo hoy en día, porque el ser humano, ¿qué es lo que quiere? Mantener la eterna juventud. Queremos vernos jóvenes todo el tiempo. Cuando comienza los efectos del tiempo a pasarnos facturas con arrugas, con patas de gallo, con esas cosas, entonces eso no es muy agradable. Porque queremos perpetuar en el tiempo la lozanía de la piel, la vitalidad de la vida. Y Jesús dijo: yo he venido para darle vida eterna. Cuando a veces le pregunto a la gente, y lo he hecho, si a ti de los dos conceptos que Juan los desarrolla a lo largo de todo su escrito, él usualmente usa vida eterna o vida, una de las dos. Y lo usa, es el autor de todo el Nuevo Testamento que usa más ese concepto de vida y de vida eterna, como el regalo que él vino a traer. Por eso Juan 3:16 dice lo que todos, y el versículo más conocido por todos nosotros: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso lo desarrolla a lo largo de todo su escrito. Y aquí Él nos dice precisamente que le diste potestad sobre toda carne para dar vida eterna. En ocasiones le he preguntado a las personas: si a ti te pusieran a escoger
entre vida y eterna, ¿cuál escogerías? ¿Ah? Alcen la mano los que dicen eterna. ¡Wow! Bájenla. Alcen la mano los que dicen vida. Muy poquitos. Quiero que cambien esa opinión los que la mayoría alzaron con eterna. Lo importante no es lo eterno. Lo importante es la vida. Vean lo que Jesús nos acaba de decir. Él nos acaba de decir precisamente. Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. La vida eterna, Él usa a veces vida eterna y a veces deja el calificativo de eterno y usa solo vida. Y usa independientemente Juan el concepto de vida y el concepto de vida eterna y se refiere a lo mismo. Porque lo importante es vida. El calificativo de eterno, esa parte, pero lo que Dios quiere es una vida donde le podamos conocer a Él. Él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y conocer a Dios es vida. Conocer a Dios, a veces pensamos que, bueno, vamos a vivir, no sé, en una nube permanentemente. La Biblia me habla de cielos nuevos y de tierra nueva. Tierra. Porque lo que Jesús vino a hacer fue a restaurar lo que se había perdido en el Edén antes de la caída. Y eso era una tierra. No eran nubes, no es que vamos a andar en nubes. Pero la realidad, lo que Jesús vino a restaurar, es una relación con Dios. Y eso es lo que Juan dice, que es vida. Por lo tanto, lo importante es la vida con Dios. Por eso Él dice, la vida eterna es que te conozcan a ti. Y conocer a Dios es tener una relación íntima con Él. Porque lo que Él quiere es esa relación íntima, como cantamos aquí hace momentos, en una relación sin un velo, sin un sumo sacerdote, sino que podemos entrar en su presencia para decirle todo lo bueno que Él es. Y entrar con Él en una intimidad. De que cuando tengo una enfermedad puedo acudir a Él. Cuando me despiden del trabajo puedo acudir a Él. Cuando me gradúo y estoy en gratitud a Él puedo acudir a Él y hablar con Él como papá. Que te conozcan a ti. La vida eterna es conocer a Él y todo lo bueno que Él tiene para nosotros. De lo cual vamos a hablar enseguida. Pero Él como Padre, Él quiere que le conozcamos porque la vida consiste en conocer a Dios. Que es eterna. Gloria a Dios por eso, porque nos va a dar esa bendición. Pero lo importante que Él dice que la vida es que le conozcamos a Él en una relación íntima y personal. Seguidamente, Él dice que Él ha glorificado a Dios. A partir del versículo 4, precisamente, allí en el capítulo 17, Él dice, yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo así que él glorificó a Dios en la tierra? Yo te he glorificado. ¿En qué consiste la gloria de Él? Y Él mismo lo dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Si me das la siguiente. Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. La encomienda que pusiste en mis manos, yo la he acabado. Jesús está hablando como que si ya estuviese en la cruz y dijera, consumado es. He acabado. Y después de resucitar, este mensaje es precisamente totalmente escatológico. En las últimas cosas, Jesús está hablando como después de la cruz. Ya he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando el hombre se rebeló contra Dios, cuando Dios le llamó a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dijo, aquí estoy. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué te escondes? Y él dijo, tuve miedo y me escondí.
Pero es que antes no había miedo. Antes había una relación fraternal, nos tomábamos un café, un té por las tardes, Adán, una relación amorosa entre tú y yo, de respeto, de amistad, de todo eso. Adán, ¿qué pasó? La mujer me dio a comer el fruto que tú dijiste que no hiciéramos y yo comí. Y la mujer dijo, Satanás, ella me engañó y yo comí. Es decir, vemos allí que cuando el hombre cayó delante de la presencia de Dios, se rebeló contra Dios, hubo la caída del hombre con unos efectos devastadores, efectos morales, espirituales, sentimentales, físicos. Allí decía en el canto que es rey de toda enfermedad. La enfermedad vino producto del pecado. Dios nos hizo para no estar enfermos. La enfermedad no estuvo en el diseño original de Dios. Me perdonan los médicos que están acá, que entre ellos está mi hija, pero no hubiesen tenido trabajo. Porque en el diseño de Dios no estaban las enfermedades. Las enfermedades vinieron a consecuencia del pecado. Pero Dios no se quedó allí. Dios tomó la iniciativa, llamó a Israel como pueblo para redimir al hombre, para restaurar al hombre. Israel como tipo de Cristo fue un esfuerzo, un intento fallido, no por causa de Dios, sino por causa de la soberbia del pueblo de Israel, de la idolatría del pueblo de Israel. Y entonces dijo Dios, wow, el plan para rescatar al hombre, para volverlo a poner antes de la caída, porque ese era el propósito de Dios, volver a restaurar todo como estaba antes de la caída. Ese era el propósito de Dios. Y entonces vino y no sirvió Israel para ese propósito. Y Dios mismo, tomó entonces la tarea de Él personalmente venir a restaurar todas las cosas. Por eso Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para llevar todo este caos, todas estas tinieblas, volverlas a llevar a la misma situación, a la misma condición antes de la caída. Antes de la caída, cuando Dios vio toda su creación, dice la Biblia que Dios vio todo aquello y ¿cómo dijo Él? Vio Dios que era bueno en gran manera. Y eso se arruinó. El hombre arruinó eso, pero Dios quiso restaurarlo. Y por eso Jesús se encarnó para Él mismo venir a redimir al hombre y redimir también la creación toda, porque la creación toda gime a una, porque la creación también sufrió los efectos devastadores de la caída. Si no, veamos el lago de Maracaibo y veamos el clima y veamos todo cómo está, y la creación misma gime a una. Pero Jesús no vino solamente a restaurar al hombre, Jesús vino a redimir también al hombre y a toda la creación, para traerlos entonces a unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y es por eso que en ese momento Él dice, Padre, yo te he glorificado. La misión que me encomendaste, la tarea de redención que me encomendaste, yo la cumplí. Y el cumplir esa tarea que pusiste en mis manos, eso significó gloria a tu nombre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y precisamente el versículo 5 dice, ahora Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nos damos cuenta cómo antes que el mundo fuese, Jesús estaba revestido de gloria. Por eso, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Pero Él, para venir a ser uno de nosotros, se despojó de su gloria y se hizo como un siervo, como uno de nosotros. Y Él dice, ahora glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. Y amados hermanos, en los siguientes versículos 6 y 7,
nos dice algo pero sumamente hermoso. Él dice allí, esta es una oración al Padre, donde Jesús está abriendo su corazón. Y fíjense cómo Él dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. He manifestado a los hombres tu nombre a los hombres. Es decir, les he dado a conocer tu ser, tu persona, tu carácter. Cuando abrimos la Biblia y abrimos las enseñanzas de Jesús, conocemos el carácter del Padre. Dios no tenía por qué mostrarnos todo lo que Él es, su carácter. A veces pensamos que el carácter de alguien es su mal genio, su mal temperamento. Alguien que es muy bravocón, muy pleitista, muy peleón. La gente dice, tiene carácter. No, lo que menos tiene es carácter. El carácter es la capacidad de autocontrol y de dominio propio sobre todas mis emociones. Es poderme controlar mi lengua, controlar mi ira, controlar mi rabia. Cuando una persona logra controlar eso, tiene carácter. Cuando una persona desborda su ira, su rabia, su lengua, sus ofensas, no tiene nada de carácter. Y el carácter de Dios, Jesús lo dio a conocer. Por eso Él dice, he manifestado tu nombre a los hombres. Te he dado a conocer. Cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos. ¿Qué le dijo Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino a mostrarnos al Padre. ¿Y qué nos dice Jesús del Padre? Nos dice en primer lugar que Dios es amor. Y conocemos que ese ser que nos creó no es un Dios de odio, es un Dios de amor, es un Dios de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por lo tanto, Dios es un amante de la justicia. Tanto es un Dios de justicia que colocó a su Hijo en la cruz para que su justicia sobre el pecado pudiera ser satisfecha. Y por lo tanto, Dios es un Dios de justicia, pero Dios también es un Dios de misericordia. ¿Cuál es la sentencia que pesaba sobre nosotros? ¿Cuál era la sentencia que pesaba sobre todos y cada uno de nosotros? La muerte, dignos de muerte. Pero la misericordia de Dios, ese Dios amoroso, justo, bueno y misericordioso. Por eso Él dijo, bienaventurados los que tienen misericordia, porque ellos alcanzarán el reino de Dios. De tal manera que Él dice, he dado a conocer tu nombre. Cuando dice tu nombre, no es que le enseñó a la gente, Él se llama Jehová. No, Él es un Dios de amor, de justicia, de verdad. Es un Dios de gracia. Es un Dios de verdad, de amor, de misericordia. Les he dado a conocer. Jesús nos enseñó a ese Padre amoroso. Cuando nos acercamos a Dios como Padre amoroso que es, nos acercamos sabiendo porque Él es un Dios de misericordia, porque es un Dios de gracia, porque es un Dios de perdón, que está dispuesto a perdonarme. Nos acercamos sabiendo y conociéndole. ¿Y quién nos dio a conocer a ese ser tan especial, a ese Padre especial? Jesús dijo, les he dado a conocer tu nombre a los hombres. Le he dado a conocer tu carácter, tu persona, tu esencia. Y es algo bien importante que nosotros como padres podamos darnos a conocer para con nuestros hijos. Que nuestros hijos, que le modelemos a nuestros hijos de tal manera que nuestro carácter como padre sea orgullo para nuestros hijos y que ellos puedan decir, papá, le he hablado a mis amigos de ti.
así como Jesús lo hizo. Jesús nos habló a nosotros de su Padre y sintió tanto orgullo. He glorificado tu nombre. He acabado la obra que me diste que hiciese. La obra de redención está terminada, papá. Me encomendaste una tarea y traje a las familias a la cruz y a la resurrección. Y ahora les he dado a conocer tu nombre. En el versículo 8 dice estas palabras: las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Reiteradamente Jesús en gran parte del camino con sus discípulos caminaba y llegaba el momento en que ya va, un momentico, paren, vamos debajo de un árbol, y comenzaba a enseñarles el sermón de la montaña. Fue precisamente eso. 3 capítulos, Mateo capítulos 5, 6 y 7. Allí les enseñó tantas cosas de lo que significa la vida cristiana. El capítulo 10 de Mateo, el capítulo 18, el capítulo 13 con las parábolas del reino, el capítulo 24 cuando les habló de las cosas que habían de venir. Es decir, yo les he dado tu palabra. Cuando estuvo con Marta y le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Tu hermano está muerto, pero él vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees estas palabras? ¿Crees estas palabras que te estoy diciendo? Y Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dice: le di mis palabras a los hombres. Y él enseñó. Y fueron de tal impacto las palabras de Jesús que los que lo escuchaban decían: nos enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. De manera que la palabra de Jesús en cada persona que le escuchó, en cada uno de nosotros, se convirtió en una palabra transformadora. Porque la palabra de Dios en boca de Jesús penetra hasta partir el alma, el tuétano, el espíritu, todo, y nos deja desnudos y nos transforma y convierte en nosotros, provoca en nosotros cambios. Por eso él dice allí en el versículo 8: ellos la recibieron. Han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. 2 cosas. Han conocido que salí de ti. Porque al hablarlo, al escucharlo hablar, la gente decía: este es el Dios. Por eso Nicodemo, cuando se encuentra con Jesús, le dijo: Señor, sabemos que has venido de parte de Dios. Porque al hablar con Jesús, él venía de parte de Dios, y él lo dice aquí: han conocido que vengo de tu parte. Pero no solamente un conocimiento intelectual. Él dice: han creído que tú me enviaste. No solamente es un conocer, es un creer en lo profundo del ser humano, en esa profundidad, que es lo que Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo por la palabra de Dios. Por eso cuando Pedro le dice: Señor, no quiero que me laves los pies, no soy digno, si no te lavo los pies no entrarás parte conmigo. Señor, la cabeza, las manos también. No, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es una palabra transformadora. Por eso las palabras que recibimos de Cristo cambiaron nuestra existencia, cambiaron nuestro rumbo, cambiaron nuestra vida vacía y sin sentido en una vida transformada, en una vida cambiada, en una vida regenerada por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, porque nos confronta en todo lo que hacemos. Luego él dijo en el versículo 9 al 15, pero vamos a leer solo el versículo 11. Jesús, a partir del versículo 9, él comienza a rogar al Padre. Dice: bueno, Padre, ya yo vuelvo a tu seno, vuelvo a donde tú estás. Ahora necesito encomendarte a estos chicos. Encomendarte no solo a ellos, sino a todos los que han de creer en ti por la palabra de ellos. Yo los he cuidado, yo los guardé, pero ya yo me voy. ¿Recuerdan qué dijo el Señor en la vid verdadera? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es
el labrador, el que cuida el viñedo, el que poda, el que quita las ramitas secas, el que mantiene el cuidado sobre el rebaño. Y él dijo allí precisamente en el versículo 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Ellos se quedan, yo me voy, pero ellos se quedan. Y él les dice ahí, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos, Señor. Él dice ahí más adelante, de los que me diste, no perdí ninguno. Yo los cuidé, yo los guardé. Solo se perdió uno, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero yo los guardé, ni uno solo se escocé. Ahora, ¿qué significa que Dios nos guarde? Allí mismo él dice, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿De qué está hablando? ¿De que vamos a ser exonerados de situaciones adversas, de la adversidad, de los problemas, de las enfermedades? No. Él está hablando que nos guardes del mal que Satanás puede hacer sobre el pueblo de Dios. No nos puede tocar porque estamos en el centro de la mano de Dios. Dios nos cuida. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, y el que comenzó en ustedes la buena obra, también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y él lo que le está diciendo es esto: Señor, lo que yo inicié con estos hombres para llevarlos a la gloria, por favor guárdalos, te los encomiendo. Guárdalos, Señor, para el día de tu gloria. Son tus hijos. Y ven eso que está allí en pantalla, ¿verdad? Un padre con un paraguas protegiendo a su hijo. ¿A quién le está cayendo la lluvia? Al padre. Toda la lluvia, empapado. Pero al hijo, ni una gota. Eso hizo el Padre con nosotros en la cruz. Toda la lluvia, todo el peso de la justicia de Dios sobre el pecado humano, Jesús lo llevó en la cruz. Pero nosotros fuimos amparados del castigo y de la ira de Dios. A los que me has dado, guárdalos, Señor, porque ya están redimidos. Condúcelos, guíalos, y para eso el Señor nos dio al Espíritu Santo para guiarnos. Por eso el Señor dice, no os dejaré huérfanos, en el capítulo anterior. Enviaré al otro Consolador. Él os guiará a toda verdad. De manera que tenemos, hermanos, precisamente eso. Y hay otra indicación que Jesús le pide al Padre. Y la encontramos en el versículo 17. Y dice, Padre, leamos desde el 15, desde el 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ser santo es ser diferente. Ser santo es ir contra la corriente. Ser santo es tener en nuestra vida, nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestro comportamiento, los valores y principios del reino de Dios. Eso es santidad. Santidad es impedir que los antivalores de la sociedad, el orgullo, la promiscuidad, la vanagloria, el egoísmo, la violencia, la venganza, todo eso, el deseo de los ojos, la avaricia, la codicia, que todo eso inunde y permee, impregne nuestra vida. Santidad es mantenernos al margen de eso, no permitir que eso inunde nuestra vida, invada nuestra vida. Por el contrario, nosotros con los valores del reino invadir esos espacios que Satanás tiene bajo su dominio. Y por eso él dice, santifícalos en tu verdad. ¿Y de dónde viene esa santidad? Él dice, tu palabra es verdad.
La palabra de Dios es fuente para mantenernos en santidad delante de Dios. En primer lugar, si nosotros nos apertrechamos de la palabra de Dios, hay en nuestro corazón los valores del reino: misericordia, justicia, paz, humildad, mansedumbre, fe, templanza, gracia, misericordia, verdad, transparencia, integridad. Esos son los valores que deben caracterizarnos a los cristianos. Y cuando eso entonces ocurre, entonces, ¿qué hacemos con el pecado? Cuando vamos a la Escritura y nos apertrechamos de todo eso, la palabra es verdad. Cuando toca nuestra puerta el pecado, la palabra de Dios viene a nuestro corazón. Pero si no está la palabra de Dios en mi corazón, ¿con qué le respondió Jesús al diablo cuando el diablo tocó el corazón de Jesús? Con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Por lo tanto, de la palabra de Dios es fuente para nuestra santificación. En la medida en que estamos conectados con su palabra, cada día no dejemos de leer la Escritura, porque la Escritura, como Jesús lo está diciendo acá, es fuente de santidad para nosotros. Y es el instrumento que Dios usa para santificarnos. Por eso cuando Él escribe a Timoteo, Él le dice: y la palabra de Dios es útil para redarguir, para convencer, para todo eso, para enseñar en justicia. Porque la palabra de Dios actuando en nosotros, el Espíritu Santo hace que esa palabra domine y controle nuestra lengua, nuestros ojos, nuestros oídos. Porque la palabra de Dios nos santifica. Finalmente, mis amados hermanos, Jesús ora ante el Padre bueno que somos, que Él es. Y finalmente, Él les dice lo siguiente. En el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sus discípulos y sus apóstoles que estaban allí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántos están allí en ese versículo? Por los que están yo estoy allí, por los que han de creer por la palabra de ellos. Oro también por ellos. Y finalmente Jesús dice: Padre, yo oro por ellos, porque tú eres un Padre bueno, que enseña la Escritura, que enseña la Biblia, que sabe guardar. Y ese es el desafío, amados padres, para todos y cada uno de nosotros con nuestros hijos. De la misma manera que nuestro Padre vela por nosotros, nos nutre, nos santifica, nos guarda, así también Dios quiere que nosotros santifiquemos a nuestros hijos, los guardemos con la palabra de Dios, les enseñemos la palabra de Dios, les modelemos la palabra de Dios, los traigamos a la iglesia. No para que la iglesia les enseñe la Biblia, para eso estamos también. Pero es un complemento lo que se enseña en el hogar. Por eso Pablo le reconoce a Timoteo esta virtud. Y él le dice: desde pequeño has sabido, has conocido las Sagradas Escrituras. ¿Y quién se las enseñó? Su abuela y su mamá. El papá era griego, parece que no sabemos si era cristiano o no. Pero Dios encarga a nosotros los padres la enseñanza de la Biblia a nuestros hijos. Enseñársela y modelársela. Así como el hijo miraba al padre y sabía que era un Dios de gracia, de amor y de misericordia. Entonces él finalmente dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Y sabe dónde es eso? En la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Desde ya, desde este momento, nosotros tenemos la garantía de la vida eterna, porque Jesús claramente lo afirmó. El que cree en mí, no dijo tendrá vida eterna.
el que cree en mí tiene vida eterna. Y tiene en un presente continuo. De manera que Dios nos ha dado ya esa bendición. Y de que Jesús nos acompañe. No físicamente, sino espiritualmente. Él está aquí con nosotros. Porque Él dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y damos la gloria a Dios porque Él está aquí con nosotros. Dios nos bendiga y nos ayude siempre a ser buenos padres con nuestros hijos. Dios les bendiga, mis amados hermanos.